doctores? Muchas gracias. Entonces, el curso que hoy vamos a aprender o vamos a recordar todos es el curso de ética y deontología en odontología, ¿no? Ese es el contenido que vamos a desarrollar esta tarde. Bien, para empezar, es necesario que nosotros conozcamos un poquito la Ley General de Salud. La Ley General de Salud es la ley madre. Es gracias a esta ley que nosotros podemos tener la ley del odontólogo, del cirujano dentista, su reglamento, incluso el mismo Código de Ética y Deontología del Colegio Odontológico del Perú se basa en esta ley. Entonces, la Ley General de Salud es la ley madre, que sí o sí todos tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque en esta nosotros vamos a encontrar todos los deberes y derechos que tienen los profesionales de salud y también los pacientes, ¿ya? Entonces es necesario conocerla. Igual se les está dejando a ustedes la documentación para que puedan leerla de manera un poquito más profunda, pero vamos a tocar los acápites más importantes, ¿ok? Esta ley es la 26842. Fue promulgada en el año de 1997 cuando era presidente del Perú, Alberto Fujimori. Perfecto. Esta ley consta de algunos títulos y cada título también tiene sus propios capítulos. Vamos a ver el primer título y los capítulos que son más importantes o están más arraigados a lo que es la odontología, ¿no? El título primero trata sobre los derechos y deberes y responsabilidades concernientes a la salud individual. ¿Esto qué significa? En el artículo 4 dice que ninguna persona puede ser sometida a algún tratamiento médico o quirúrgico sin su consentimiento. Imagínense, ¿no? Es uno de los primeros artículos que menciona la Ley General de Salud, ¿no? O, obviamente, si es que la persona no puede tomar decisiones por sí sola, su representante legal o su tutor, ¿no? Que puede ser su padre o algún representante legal. ¿Perfecto? Hay una excepción nada más ante esto, ¿no? Cuando es una cuestión de emergencia, no le puedes pedir al paciente o al usuario que firme su consentimiento, ¿no? Entonces, solamente se exceptúa el no hacer firmar el consentimiento informado cuando sea una cuestión de emergencia, ¿ok? Pero en los demás tratamientos o procedimientos que nosotros realicemos, sí o sí tenemos que tener el consentimiento informado del paciente. Doctora, pero el paciente de por sí a veces nos dice, oye, es que viene a la consulta es porque quiere que nosotros le tratemos. Perfecto, él quiere, pero él no está asintiendo o él no está dejando de manera escrita su consentimiento para que tú le hagas algún procedimiento invasivo o no invasivo. Llámese procedimientos invasivos, aquellos procedimientos en los cuales nosotros vamos a tener que ingresar dentro del diente, incluso dentro del hueso o la encía, ¿no? Y algunos procedimientos que también no son invasivos. Perfecto. Entonces, siempre los pacientes que llegan a nuestra consulta tienen que tener su consentimiento informado antes, no después, sino antes de que realicemos algún procedimiento. Y vamos a hablar un poquito más adelante, de manera un poquito más profunda sobre este punto, ¿ok? Continuamos. En el artículo 13, la ley nos dice que toda persona también tiene derecho a que se le pueda entregar un certificado de su estado de salud, ¿no? Cuando la persona lo considere, ¿no? Ya sea un certificado odontológico o un certificado médico, ¿no? Los certificados odontológicos o los certificados médicos, básicamente lo que hacen es indican que la persona está incapacitada de manera temporal de realizar algún tipo de tratamiento, ¿no? Es por eso que si nosotros realizamos una cirugía, por ejemplo, una exodoncia X en una pieza, le podemos extender ese certificado médico para el paciente, ¿no? En este caso sería odontológico, ¿ok? Ahora, en el artículo 15, ¿qué dice? Que las personas tienen algunos derechos, los pacientes básicamente, y nosotros tenemos que conocerlo, ¿no? Porque muchas veces nosotros también somos pacientes y atendemos a pacientes, ¿no? Primero, los pacientes tienen derecho a que nosotros respetemos su personalidad, su dignidad, intimidad, no tenemos por qué juzgarlos, ¿ok? Número dos, ellos tienen derecho a que nosotros no revelemos la información concerniente a su estado de salud, ¿no? Nosotros no podemos por ahí andar divulgando de lo que padece un paciente o el tipo de lesiones cariosas que pueda tener, ¿ya? Excepto algunas consideraciones que lo vamos a ver más adelante. También el paciente tiene derecho a no ser sometido sin su consentimiento a algún tipo de tratamiento o exploración, incluso tratamientos con fines docentes, aquellos que nosotros realizamos en la práctica clínica en las universidades, tienen que tener el consentimiento informado del paciente. Hablando de experimentación, nosotros no podemos experimentar algún tipo de procedimiento, tratamiento o medicación, ¿no? O un producto en nuestro paciente. Tampoco se le puede discriminar por alguna enfermedad que pueda padecer, ¿no? X enfermedades que padezca se le tiene que tratar de la misma manera que tratáramos a un paciente relativamente sano, ¿no? También tiene derecho a que le brindemos información veraz sobre las características de su enfermedad, ¿no? Las lesiones que tiene, informarle de manera clara y oportuna sobre todo. También tiene derecho a que nosotros, al momento de informarle el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento, se lo expliquemos de manera clara, comprensible, quizá no utilizando mucho las palabras técnicas porque el paciente no las va a entender, ¿no? Entonces, tratar de explicarle un idioma o quizá de una manera no tan técnica para que él pueda entender y él pueda aceptar finalmente realizarse un procedimiento. También tiene derecho a que se le comunique todo lo necesario conforme a el procedimiento que se va a realizar y si es que él desea en algún momento ya no realizarse, se puede negar a este, es su derecho, ¿no? También a entregarle un informe de alta. Una vez que nosotros hayamos terminado todos los procedimientos clínicos con él, se le podemos entregar su informe de alta, incluso la copia del epicris de la historia clínica. ¿Ok? En el título segundo se hablan sobre los deberes, las restricciones y responsabilidades en consideración a la salud de los terceros. ¿Qué significa eso, doctora? Lo segundo. En el título segundo habla de
el ejercicio de las profesiones médicas y afines de las actividades técnicas y auxiliares en el campo de la salud. Explícitamente dice en el artículo 22 que para que uno pueda desempeñarse en una actividad médica, ya sea odontólogo, biólogo, enfermero, médico, etc., se necesitan dos cosas importantes. Primero, el título profesional. Este título profesional tiene que ser expedido por una universidad nacional licenciada por SUNEDU. Doctora, pero si yo estudié en el extranjero, tienes que convalidarla aquí en el Perú. Número dos, necesitas todos los requisitos de colegiación según tu colegio, ¿no? Si tú eres odontólogo, según el Colegio Odontológico del Perú; si eres enfermero, según el Colegio de Enfermeros del Perú, ¿no? Entonces tienes que cumplir con todo eso para que tú puedas ejercer la actividad de salud para la cual has estudiado, ¿no? Ahora, en el artículo 23, ¿qué dice? Las incompatibilidades, limitaciones y prohibiciones se van a regir, ¿por qué? Por el código odontológico o el código de ética de todas las profesiones. Es decir, si es que por A o B hay algún tema ético o moral que algún trabajador de salud haya cometido, eso se tiene que desarrollar o se tiene que resolver, ¿en dónde? En su colegio correspondiente, ¿no? En nuestro caso, en el Colegio Odontológico del Perú. ¿Por qué? Porque todos los colegios cuentan con un código de ética. El código de ética son algunas normas que tienen que indicar el buen desempeño clínico, personal y moral de los trabajadores, ¿no? En este caso, de los odontólogos. En el artículo 24 dice que la expedición de recetas, certificados e informes directamente relacionados con la atención que nosotros le hemos brindado a los pacientes van a ser supervisados, ¿por qué? Por los colegios profesionales. Es decir, todas las recetas odontológicas que yo expida, los certificados odontológicos, los informes odontológicos, etc., van a ser supervisados y vigilados por mi colegio. Es decir, la misma ley, el mismo Estado le está dando la autoridad a los colegios, en este caso al Colegio Odontológico del Perú, para que pueda ayudar a vigilar, es decir, a supervisar de que el odontólogo no haga lo que le dé la gana, ¿no? Que trabaje dentro de su área, que recete según lo que tenga que recetar dentro de su área y que emita certificados o informes relacionados a su área, ¿no? Entonces, es el Estado el que está facultando a los colegios para que puedan ayudarlos a vigilar, ¿ok? En el artículo 25 dice que el acto médico, que hoy en día es conocido como el acto de salud para los odontólogos, pero primero que quiero que entendamos algo. Hasta hace un par de años, el acto médico era todo aquel procedimiento que lo llevaban a cabo los médicos, los odontólogos, tranquilamente, ¿ya? Pero hubo un problema ahí con los obstetras y todo eso, que los médicos decidieron, ¿no?, hacer un poco de presión, ¿no?, básicamente al Congreso, y el Congreso sacó una ley, ¿no?, en la que indicaba de que el acto médico es solamente explícito para los médicos. Es decir, el médico es el único que realiza actos médicos. Y el odontólogo, el obstetra y las demás profesiones de salud lo que realizan son actos de salud, ¿ya? Entonces, en palabras sencillas, el acto médico o el acto de salud es lo mismo, simplemente la persona que lo realiza o es médico o es otro profesional de salud, ¿ya? Perfecto. Entonces, en este artículo 25 habla, ¿no?, sobre lo relacionado al acto médico o al acto de salud que nosotros realizamos, que tiene que ser de carácter reservado. Es decir, nosotros no podemos andar ventilando qué es lo que le vamos a hacer al paciente y por qué le vamos a hacer eso al paciente, ¿no? No podemos ventilar las enfermedades que quizás nosotros encontremos en boca o las características que esta tenga, ¿no? Excepto, porque esto es parte del secreto profesional, excepto algunas consideraciones, ¿no? Cuando el paciente nos firma un consentimiento de que él desea que esto se pueda dar a conocer, ¿no? Esto puede ser en casos de que quizá esté judicializado, ¿no?, y él necesita quizá mandarlo a los medios, qué sé yo, para que pueda haber un poquito más de bulla, ¿no? O también cuando lo requiere la autoridad judicial, es decir, cuando a veces el Ministerio Público, ¿no?, ya sea que hubo una denuncia o algo, requieren saber de este secreto profesional o de los actos médicos que tú le realizaste al paciente, te lo pueden pedir y tú tienes que dárselo, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley te lo está indicando, ¿no? También con fines académicos, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros hacemos algunos trabajos de investigación, ¿no?, en los que hablamos no del paciente, o sea, no se puede mencionar el nombre del paciente, pero sí podemos mencionar las características, ¿no? Paciente de sexo masculino acude a la clínica con tales lesiones, ¿no?, caracterizadas de tal enfermedad, ¿no? Siempre manteniendo en el anonimato el nombre del paciente, ¿no? También cuando algunos familiares o allegados de la persona necesitan saberlo para que ayuden a esta persona a tomar una buena decisión, ¿no? Básicamente que sean enfermedades graves o terminales en las que el paciente no puede quedar solo, ¿no? Entonces, en estos casos se puede revelar el secreto profesional o el acto de salud que se le está brindando al paciente con la finalidad de que su familiar más directo, cercano, pueda ayudarlo, ¿ya? También hay temas de la entidad aseguradora, ¿no? Cuando a veces hay algunos accidentes, ¿no?, de tránsito o qué sé yo, entonces la entidad aseguradora te pide, ¿no?, o sea, saber cuáles son los procedimientos que has realizado, en qué estado ha llegado el paciente, con fines de reembolso, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos sí se puede, ¿no? También cuando se tiene que continuar la atención, ¿no? Supongamos que yo voy a jubilarme o voy a viajar a otro país, entonces no puedo dejar a mi paciente en el aire, ¿no? Entonces yo busco a X odontólogo y le comento, ¿no? Doctor, le voy a pasar a mi paciente, me voy de viaje, me jubilo, al paciente yo le he estado realizando esto. Entonces, solamente estas son las excepciones que te dice la ley por las que tú puedes revelar el secreto profesional. Solamente estas, ¿ya? Perfecto. Ahora, en el artículo 26
habla o dice algo muy importante. Dice que solamente los médicos, ojo chicos, los cirujanos dentistas y los obstetras somos los únicos profesionales de salud que podemos prescribir, recetar medicamentos. Somos los únicos. Los demás no pueden hacerlo, ¿ya? Pero cada uno dentro de su ámbito de aplicación o de salud, ¿no? Yo no puedo prescribir medicamentos que no tienen nada que ver con la odontología, ¿no? Así como el obstetra tampoco puede prescribir medicamentos que no tengan nada que ver con la medicina, ¿no? O perdón, con la obstetricia, ¿no? O sea, no puede. Uno tiene que prescribir siempre dentro del marco en el cual está desarrollando su función, ¿no? En este caso nosotros como odontólogos. Ahora, para que tú prescribas un medicamento, tienes que tener en consideración lo siguiente, que más adelante también lo vamos a ampliar, ¿ya? Cuando tú prescribas medicamentos, tienes que mencionar su nombre general, su denominación común internacional, su nombre genérico, ¿ya? No el comercial, salvo que puedas mencionar quizá, ¿no? Naproxeno de tantos, entre paréntesis, Apronax. Solamente así podrías mencionar tú al nombre comercial. Pero no puedes poner de frente el nombre comercial si es que este tiene un nombre genérico, ¿ya? Una vez que has colocado el nombre genérico del medicamento, si deseas, puedes colocar también ya el nombre de marca o el comercial, ¿ya? La forma farmacéutica, su posología, la dosis y el periodo de administración. ¿Ya? Entonces, y también estás en la obligación de poder explicarle al paciente los riesgos, los efectos adversos que puede tener esta medicación, etc., ¿no? Porque nosotros sabemos que a veces la clindamicina puede causar ¿qué? Puede hacer que el estómago del paciente pues tenga algunas reacciones, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que explicar porque a veces el paciente sigue tomando y luego viene con otros problemas, ¿no? Entonces, estamos en la obligación de hacerlo. Entonces, no olvidemos, nosotros podemos prescribir, sí, pero solamente dentro de nuestro ámbito. Y más adelante vamos a ver que nuestro ámbito en realidad es bastante amplio, ¿ya? En el artículo 27 que menciona, dice que el cirujano dentista que está tratando a una persona, ¿no? Él está en la obligación de tener que informarle al paciente de manera clara su diagnóstico, qué es lo que tiene, su pronóstico, si es favorable, desfavorable, ¿no? Quizás reservado, no lo sabemos, y el tratamiento que se le va a realizar, ¿no? Una vez que el paciente conozca todo eso, él recién va a tener la libertad de aceptar o no aceptar el procedimiento. Pero nosotros no podemos hacer de algo y al final decir al paciente, ya señor, mire, usted tenía tal cosa, el pronóstico es reservado y le hemos realizado tales procedimientos. No, no es así. Siempre esto es lo primero que se le tiene que indicar al paciente, ¿no? Una vez que el paciente acepta, se le hace firmar el consentimiento informado para ese procedimiento y posteriormente se realiza el plan de tratamiento. En cuanto al artículo 29, ¿qué dice? El acto médico, o sea, el acto odontológico o el acto de salud que nosotros desarrollamos, tiene que estar sí o sí sustentado en la historia clínica. Es decir, si yo voy a realizar un procedimiento o un tratamiento al paciente, tengo que colocarlo en la historia clínica, ¿no? La fecha de hoy, de preferencia la hora también en la que lo estoy atendiendo, y eso vamos a ver que también se nos indica, y el procedimiento o el tipo de diagnóstico que yo he encontrado en el paciente para hacerle un procedimiento, ¿ya? Eso tiene que estar explícito en la historia clínica. Ahora, muchas veces nosotros, como odontólogos, vamos a recibir algunas, quizás quejas o malestares de algunos pacientes que nos van a pedir, yo quiero que me dé la historia clínica, ¿no? Quizás no están satisfechos con algún procedimiento, yo quiero que me dé la historia clínica. En realidad es un derecho del paciente el pedirnos eso, pero nosotros no le podemos dar la historia clínica original al paciente. Hay todo un proceso. El paciente tiene que enviar una solicitud al centro odontológico, a la clínica donde nosotros estemos trabajando, ¿no? Indicando que quiere una copia, ¿no? De su historia clínica, ya sea completa o sea de algún procedimiento en específico, ¿no? Y nosotros estamos en la obligación de dárselo en un plazo no máximo de 5 días, ¿ya? Y obviamente ahí sí hay un costo. Para emitir el alta o la epicrisis al paciente no hay un costo, pero cuando vamos a darle una copia de la historia clínica sí hay un costo, ¿no? Ese costo en realidad no hay un precio fijo, ¿no? Sino que cada centro odontológico tiene que más o menos colocar el costo que considera que va a utilizar en sacar copia de la historia clínica, de preferencia que sea una copia color, autenticarla, etc., etc., ¿no? Tampoco puede ser un costo muy elevado, ¿no? Tiene que ser un costo relativamente accesible, ¿no? Pero la ley no te dice cuánto es que va a costar, pero sí te dice que tiene que haber un costo y que obviamente eso lo tiene que asumir ¿quién? En este caso, el paciente, ¿ok? Jamás de los jamás se entrega la historia clínica original, nunca. Pero solamente si el Ministerio Público te ordena y te pide que le entregues la historia clínica original, lo puedes hacer, lo tienes que hacer. Pero posteriormente ellos, después de revisar y evaluar, obviamente te lo devuelven, ¿no? Pero generalmente te piden siempre la copia de la historia clínica. Y como les decía, la historia clínica, de preferencia siempre la copia que ustedes van a entregar al paciente tiene que ser de preferencia color, por eso es que ustedes también van a cobrar algo, pues, ¿no? Por poder proporcionarle una copia, ¿no? Y que esté fedateada, ¿no? ¿Qué significa fedatear? Si yo tengo mi consultorio, ¿no? Tiene que haber un sello, ¿no? Que en este caso podría ser el director clínico, ¿no? En cada una de las hojas fedateo, coloco el sello, una pequeña firma, ¿no? Indicando de que es copia original de la historia clínica que tiene. Ya, de esa manera fedateamos nuestros documentos. En el artículo 31, ¿qué dice? Que en algunos lugares, ¿no? En los que quizá cuando ustedes vayan a hacer su serum, no haya médico
¿no? Ustedes muchas veces van a ser los jefes de ese establecimiento de salud, ¿no? Y ante la ausencia de un médico, los llamados a veces hacer la necropsia de ley a los usuarios que hayan fallecido en esos X lugares son ustedes. Entonces, muchas veces el odontólogo es jefe, ¿no?, de su centro de salud, muchas veces hace todo, ¿no? Y cuando quizá el centro de salud está bien organizado, pues cumple solamente su función de odontólogo, ¿no? Entonces, no les vaya a sorprender que cuando ustedes quizá vayan a un lugar muy alejado y no haya médico, se les pida a ustedes que ustedes hagan la necropsia de ley, ¿no? Entonces, lo van a tener que hacer y van a tener que emitir un certificado de defunción, ¿no? Perfecto. Ahora, en el artículo 35, ¿qué dice? Las personas que desarrollemos actividades profesionales, ¿no?, como nosotros los odontólogos, nos vamos a limitar solamente a trabajar en el área que nos corresponde, o sea, que nuestro título nos ha brindado. En este caso, yo soy odontóloga, ¿ok? Yo no debería realizar procedimientos que no tienen nada que ver con la odontología, ¿ya? Pero doctora, ha hecho cursos. Un curso no te faculta a ti a desarrollar algunos procedimientos que son netamente médicos, y no solamente médicos, algunos procedimientos son netamente incluso de especialidades médicas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? La Ley General de Salud lo dice, y vamos a ver más adelante que el código también del Colegio Odontológico lo señala, ¿ya? Perfecto. Ahora, en el capítulo 3 habla la Ley General de Salud sobre los productos farmacéuticos y galénicos que a veces nosotros emitimos, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 67 dice que los medicamentos tienen que ser identificados, ¿no?, con su nombre de marca, si es que lo tuvieran, pero sí o sí su denominación común internacional, es decir, su nombre genérico. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber para evitarnos problemas, porque más adelante vamos a ver que incluso hay sanciones monetarias, ¿no? De media UIT hasta 2 UIT, si es que uno quizá no prescribe como debería, ¿ya? El artículo 68, ¿qué indica? Dice que la autoridad de salud de nivel nacional clasificará los productos farmacéuticos de la siguiente manera. Es decir, hay algunos medicamentos que solamente te van a vender con una receta especial numerada, ¿no? Básicamente son medicamentos un poquito más delicados, ¿no?, que tienen que ser prescritos por profesionales que estén capacitados y con unas recetas especiales que te las da el mismo Ministerio de Salud, ¿ya? Hay otros medicamentos que sí necesitan una receta para que te la vendan en farmacia, pero no es una receta especial, ¿no? Es, por así decir, una receta que nosotros podemos emitir en el consultorio. Y hay algunos medicamentos que te los pueden vender sin necesidad de receta médica, ¿no?, en las farmacias, ¿no?, tranquilamente. Y hay algunos que te venden sin receta también en algunos establecimientos no farmacéuticos, ¿no? Por ejemplo, a veces un desenfriolito, ¿no?, o un Gatorade, qué sé yo, te lo pueden vender en cualquier lugar que no sea necesariamente una farmacia, ¿ya? Entonces, los medicamentos, cuando son prescritos, tienen un orden y también muchas veces nos van a pedir a nosotros la receta, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso la farmacia se queda con la receta, que es como una especie de evidencia de que alguien, ¿no?, ha recetado tal cosa a este paciente que supuestamente lo necesitaba, ¿ya? Perfecto. Ahora, en el capítulo 8 habla sobre la protección del medio ambiente para la salud, ¿no? Dice específicamente en el artículo 104, toda persona está impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, ¿ya? ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta eso? Porque nosotros somos una de las profesiones que mayor cantidad de desechos biológicos emitimos, ¿no? Porque nosotros trabajamos directamente con saliva y sangre, directamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tratar de contratar a bueno, en este caso existen empresas, ¿no?, que nos brindan sus servicios de poder llevar nuestros desechos, ¿no?, y eliminarlos en los lugares que obviamente ellos estén acondicionados, ¿no?, y que el Estado les da esa facultad de poder hacerlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque sabemos que desecharlo directamente quizá al fregadero, ¿no?, puede traer problemas, obviamente, con el medio ambiente. ¿Ya, doctores? Listo. Entonces, todo eso es conforme a la Ley General de Salud. No crean que lo que yo les he mencionado es toda la Ley General de Salud. No, la Ley General de Salud es bastante grandecita, pero solamente hemos escogido aquellos artículos que están directamente relacionados con la odontología para que podamos entender cómo es que se da la ley del trabajo del cirujano dentista y el código de ética. Ustedes se van a dar cuenta que tanto la ley como el código de ética del cirujano dentista no es que se repita, sino se toma en consideración lo que la ley madre, en este caso Ley General de Salud, menciona para poder ampliarla un poco más, ¿ya? Porque recuerden que la Ley General de Salud está por encima de las demás leyes, incluso por encima de la ley del trabajo del cirujano dentista. La ley del trabajo del cirujano dentista está debajo. ¿Por qué? Porque se agarra, se sostiene de la Ley General de Salud, ¿ya? Perfecto. Entonces, toda ley tiene que tener su reglamento. El reglamento amplía un poco más el contenido de la ley. Es por eso que la ley del trabajo del cirujano dentista tiene su reglamento, que también lo vamos a verificar, ¿ok? La ley del cirujano dentista es la ley número 27878, ¿ya?, que tiene que ser conocida por ustedes.